Buenas noches, pues empezamos con el objetivo para esta NIF 16. El objetivo es asegurar que los arrendamientos proporcionen pues, relevantemente pues, la información bien, ¿verdad? En cuanto a cada una de sus transacciones. En cuanto al alcance, pues vamos a mencionar algunos arrendamientos que incluyen pues, el arrendamiento de activos de derechos que pueden ser subarrendados, ¿verdad? Exceptuando algunos términos como el arrendamiento para la explotación de usos mineros, algunos activos biológicos del alcance pues, que menciona la NIF 41, algunos de concesión de servicios ante el alcance de la NIF 12, algunas licencias de propiedad intelectual concedidas por un arrendador dentro del alcance de la NIF 15 y algunos derechos mantenidos por el arrendatario bajo acuerdos de la licencia que dentro del alcance de la NIF 38 pues, se encuentra, ¿verdad? Algunas exenciones al reconocimiento de la NIF 16, pues está que un arrendatario puede optar por no aplicar los requerimientos de los párrafos 22 y 49 en cuanto al inciso de arrendamientos a corto plazo y arrendamientos en los que el activo subyacente es de bajo valor. También pues nos menciona que si un arrendamiento opta por no aplicar los reconocimientos en los párrafos 22 y 49 a los arrendamientos a corto plazo o arrendamientos en los que el activo subyacente es de bajo valor, el arrendamiento pues reconocerá los pagos por arrendamientos asociados con los arrendamientos con gastos de forma lineal. También pues nos da alguna mención en cuanto a la identificación de un arrendamiento, pues eso es una de las cuestiones más prácticas, pues que es un contrato pues evaluará si este pues contiene pues el derecho a poder contarse como arrendamiento, también pues que tenga un trámite para poder controlar un activo identificado tanto por un arrendador como por un arrendatario y en un tiempo determinado, ¿verdad? Son algunos pues aspectos que debe contener para poderlo identificar como un arrendamiento. En cuanto a poder hay unos términos que, pues, en cuanto a la cantidad de uso de un activo, que puede ser, pues, el número de unidades de producción, esos son, pues, son algunas otras cuestiones que pueden llevar un contrato para poder medir un arrendamiento. En cuanto a la separación de componentes de un contrato, pues, un periodo de tiempo puede describirse en términos de calidad y cantidad de uso de un activo identificado, pues, por ejemplo, el número de unidades de producción que un elemento, pues, se va a usar en cuanto a las unidades y una de las definiciones también, pues tenemos que el arrendatario, pues un arrendatario distribuirá la contraprestación del contrato a cada componente de un arrendamiento, ya sea por el precio relativo independiente o el componente del arrendamiento que se le sea agregado en su momento, ¿verdad? Y el arrendador, pues el arrendador es la que va a distribuir la contraparte del contrato, eh, aplicando pues los párrafos 73 al 90 de esta norma. A continuación, pues los voy a dejar con mi compañero. Vamos a continuar con el plazo del arrendamiento. Se determina como el periodo no cancelable de un arrendamiento. Este periodo puede ser ampliado o puede ser cancelado. Opción ampliar. Una entidad modificará el plazo del arrendamiento si hay un cambio en el periodo no cancelable de un arrendamiento. El arrendatario, esta opción, como explicaba anteriormente, se puede cancelar o se puede ampliar. Estos cambios se pueden llevar a cabo si el arrendatario ejerce una opción no incluida en la determinación por la entidad del plazo del arrendamiento. Es decir, si el arrendatario este, ejerce una opción que no fue estipulada en el periodo del arrendamiento o si no la ejerce, o sea, si no cumple, se puede dar por finalizado o se puede modificar ese periodo de arrendamiento. O si ocurre algún suceso que haga que el arrendatario ejerza esa opción o no la ejerza. El arrendatario, el reconocimiento, dice, en la fecha de comienzo, un arrendatario reconocerá un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento. Entonces, en la medición inicial, un activo se va a reconocer por el derecho de uso. Es decir, el importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento más los pagos por arrendamiento realizados en la fecha de comienzo o antes, menos los incentivos recibidos, más los costos directos iniciales,
más los costos estimados por desmantelamiento. El reconocimiento de un pasivo dice que un arrendamiento medirá el pasivo por los pagos por arrendamiento que no se hayan pagado en esa fecha. Se descuentan con la tasa de interés implícita o bien la tasa incremental por préstamos. Los pagos por el derecho de usar el activo subyacente durante el plazo del arrendamiento que no se pagan en la fecha de comienzo son pagos fijos, pagos por arrendamiento variables, importes como garantía del valor residual, precio con opción a compra y pagos por penalizaciones. Medición posterior. Medición posterior del activo por derecho de uso. La norma nos menciona que después de la fecha de comienzo, el arrendatario medirá un activo por el derecho de uso en donde aplicará el modelo del costo. El modelo del costo pues, se refiere a que con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo se contabilizará por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. Medición posterior del pasivo por arrendamiento. Un arrendatario medirá un pasivo después de la fecha de comienzo en donde incrementará el importe en libros, esto con el fin de reflejar el interés sobre el pasivo por el arrendamiento. Reducirá el importe en libros para reflejar los pagos por arrendamiento realizados, en donde pues medirá nuevamente el importe en libros. Esto se hará pues con el fin de reflejar las nuevas mediciones. Nueva evaluación del pasivo por arrendamiento. El arrendatario medirá otra vez el pasivo por arrendamiento descontando los pagos por arrendamiento modificando, usando pues la tasa de descuento modificada si se produce un cambio en el plazo del arrendamiento o bien si se produce un cambio en la evaluación de una opción para comprar el activo subyacente. Un arrendatario usará una tasa de descuento sin cambios, a menos que el cambio en pagos por arrendamiento proceda de un cambio en las tasas de interés variable, que en este caso el arrendatario usará una tasa de descuento modificada que refleje los cambios en la tasa de interés. Continuando con el tema, veremos ahora lo referente a las modificaciones del arrendamiento. Esta norma nos menciona que un arrendatario contabilizará una modificación del arrendamiento como un arrendamiento separado si la modificación incrementa el alcance del arrendamiento, añadiendo el derecho a usar uno o más activos subyacentes, y la contraprestación por el arrendamiento se incrementa por un importe acorde con el precio independiente del incremento en el alcance. En el caso de una modificación del arrendamiento que no se contabilice como un arrendamiento separado, en la fecha efectiva de la modificación del arrendamiento, un arrendatario distribuirá la contraprestación del contrato modificado, determinará el plazo del arrendamiento modificado y medirá nuevamente el pasivo por arrendamiento, descontando los pagos por arrendamiento revisados. Presentación. Un arrendatario presentará en el estado de situación financiera o en las notas los activos por derecho de uso por separado de otros activos, los pasivos por arrendamiento por separado de otros pasivos. En el estado de resultado del periodo presentará el gasto por intereses por el pasivo por arrendamiento de forma separada del cargo por depreciación del activo por derecho de uso. Y en el estado de flujo de efectivo clasificará los pagos en efectivo por la parte del principal del pasivo por arrendamiento dentro de las actividades de financiación, los pagos en efectivo por la parte de intereses del pasivo por arrendamiento aplicando la NIC 7 por los intereses pagados y los pagos por arrendamiento a corto plazo, pagos por arrendamiento de activos de bajo valor y los pagos por arrendamiento variable dentro de las actividades de operación. Información a revelar. El objetivo de la información a revelar para los arrendatarios es revelar información en las notas que dé una base a los usuarios de los estados financieros para evaluar el efecto que tienen los arrendamientos sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y flujos de efectivo del arrendatario.
Dentro de los importes que un arrendatario revelará para el periodo sobre el que se informa, tenemos cargo por depreciación de los activos por derecho de uso por clase de activo subyacente, gasto por intereses por los pasivos por arrendamiento, el gasto relacionado con arrendamientos a corto plazo, el gasto relacionado con arrendamientos de activo de bajo valor, el gasto relativo a pagos por arrendamiento variables, los ingresos por arrendamientos de los derechos de uso de activos, las salidas de efectivo totales por arrendamientos, las incorporaciones de activos por derecho de uso, ganancias o pérdidas que surgen de transacciones de venta con arrendamiento posterior y el importe en libros de los activos por derecho de uso al final del periodo sobre el que se informa. Esto ha sido todo de mi parte, los dejo con el compañero. Vamos con la parte del arrendador y vemos la clasificación de los arrendamientos. Dice que un arrendador clasificará cada uno de sus arrendamientos como un arrendamiento operativo o un arrendamiento financiero. Como financiero, cuando transfiera sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de un activo subyacente, y como operativo si no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de un activo subyacente. Un arrendamiento financiero u operativo depende de la esencia de la transacción y no de la forma del contrato. Entre los ejemplos tenemos que el arrendamiento transfiere la propiedad del activo subyacente al arrendatario al finalizar el plazo del arrendamiento. La clasificación del arrendamiento se realiza en la fecha de inicio de acuerdo y se evalúa nuevamente solo si se produce una modificación del arrendamiento. El reconocimiento y medición. En la fecha de comienzo, un arrendador reconocerá en su estado de situación financiera los activos que mantenga en arrendamientos financieros y los presentará como una partida por cobrar por un importe igual al de la inversión neta en el arrendamiento. La medición inicial nos dice que el arrendador usará la tasa de interés implícita en el arrendamiento para medir la inversión neta del arrendamiento en el caso de un subarrendamiento. Si la tasa de interés implícita en el subarrendamiento no puede determinarse con facilidad, un arrendador intermedio puede usar la tasa de descuento utilizada en el arrendamiento principal para medir la inversión neta en el subarrendamiento. La medición posterior, un arrendador reconocerá los ingresos financieros a lo largo del plazo del arrendamiento sobre la base de una pauta que refleje una tasa de rendimiento constante sobre la inversión financiera neta que el arrendador ha realizado en el arrendamiento. Modificaciones del arrendamiento. Un arrendador contabilizará una modificación de un arrendamiento financiero como un arrendamiento separado si la modificación incrementa el alcance del arrendamiento añadiendo el derecho a usar uno o más activos subyacentes y si la contraprestación por el arrendamiento se incrementa. Buenas noches, compañeros. Hablaremos un poco sobre las disposiciones transitorias en los requerimientos relativos a la admisión inicial de los elementos posteriores de planta y equipo adquiridos en las permutas de los activos que se encuentran especificados en los párrafos 26, 24 y 26 de esta norma. En el párrafo 24 nos menciona que algunos elementos de propiedad, planta y equipo que pueden haber sido adquiridos en un cambio o varias de activos no monetarios de una combinación de activos no monetarios y monetarios, mientras que en el párrafo 26 nos menciona el valor razonable de un activo, que puede medirse con fiabilidad si la variación de los rangos de medición del valor razonable de activos no es significativo. También nos habla sobre la fecha de vigencia. Una entidad puede aplicar esta norma en los periodos anuales a partir del 1 de enero del 2005 y se aconseja que su aplicación anticipada, si una entidad de esta norma pudiera comenzar antes del 5 de diciembre, del 1 de enero del 2005, una entidad aplicará las modificaciones a partir del párrafo 3 del periodo anual, comenzará a partir del 1 de enero del 2026. Bueno, compañeros, muchísimas gracias por su atención y esto ha sido todo de parte de nosotros.